Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato, si le parece, con las 5 del día. En el número 5, Siria. La ONU pide a Turquía un cese al fuego. Las fuerzas sirias apoyadas por Rusia avanzan hacia el norte mientras la invasión turca hacia esa zona cumplió una semana. Los kurdos intentan resistir a los ataques al tiempo que la ONU pide el fin de las hostilidades. Por su parte, y luego de que Estados Unidos ordenara a sus tropas abandonar el norte de Siria, el presidente Donald Trump ha dicho que su gobierno no tiene nada que ver con los ataques de Turquía y ha señalado que los kurdos no son ningunos santos. En el número 4, Estados Unidos recapacita y retoma ayuda al Triángulo Norte. Tras llegar a acuerdos migratorios con Honduras, Guatemala y El Salvador, Estados Unidos reanudará sus asistencias económicas a esos países, ayuda que había sido suspendida en marzo pasado. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que ya informó al Congreso de su intención de reanudar la asistencia económica, la cual se va a enfocar en seguridad y también en el cumplimiento de la ley. El número 3, Barcelona, nueva jornada de disturbios. Por tercer día consecutivo continúan las protestas en Cataluña. En las principales ciudades de la comunidad autónoma se registran barricadas y hechos violentos protagonizados por independentistas y también por grupos radicales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido que el gobierno catalán condene enérgicamente estos hechos y ha dicho que actuará con firmeza y moderación. En el número 2, Bolivia, dimes y diretes al cierre de la campaña. El gobierno boliviano acusó a los dirigentes de la oposición de Santa Cruz de haber promovido los disturbios que se registraron en el cierre de campaña del presidente Evo Morales. Carlos Romero, ministro del Interior, informó que antes, durante y después del acto se le decomisaron a quienes resultaron detenidos piedras, petardos y explosivos. La autoridad insistió en que todos los partidos opositores tuvieron vinculación con estos hechos. En el número 1, Ecuador, negociando un decreto. Representantes del movimiento indígena y el gobierno se reúnen en Quito para elaborar un nuevo decreto que reemplace al que derogaba los subsidios al transporte. El oficialismo ha sostenido que focalizar los subsidios para evitar que vayan a quienes tienen más ingresos o a quienes contrabandean combustibles requiere de estudios previos. Desde el martes, los precios del combustible volvieron al valor al que estaban antes de que el presidente Lenín Moreno firmara el polémico decreto 883 que causó una ola de fuertes protestas. Este es el primer tema de la noche y, por supuesto, lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Ecuador, numeral Conclu Ecuador. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Un nuevo decreto que reemplace al polémico decreto 883 que causó una ola de violentas protestas en Ecuador es precisamente el eje de un encuentro entre el gobierno y líderes indígenas este miércoles en Quito, la capital de Ecuador. Ante la decisiva reunión, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su apoyo al diálogo para encontrar una solución pacífica en el país que aborde los desafíos actuales y también que proteja a los más vulnerables, según ha expresado el portavoz del organismo, Gary Rice, a través de su cuenta de Twitter. Mientras tanto, el gobierno señala al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, de estar detrás de los actos vandálicos, saqueos y agresiones, con el fin de desestabilizar, según ha dicho el propio gobierno, al oficialismo encabezado por el presidente Lenín Moreno. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que varias personas vinculadas con esta agrupación fueron arrestadas, entre ellas varios extranjeros, de los que se cuentan por lo menos 41 venezolanos. Mi compañera Ana María Cañizares se encuentra en Quito y justamente nos tiene más detalles de estas negociaciones. Ana María, gusto de saludarte. ¿Cómo van precisamente estas tratativas entre el oficialismo y el movimiento indígena? Cuéntanos.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Así es, continúan estos acercamientos entre diferentes sectores con miembros del gobierno y también directamente con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien recibió el día de hoy a representantes de los gremios de los trabajadores para afinar esta propuesta de reformas laborales que será entregada a la Asamblea para su tratamiento. El presidente ha recibido para que se pueda crear una propuesta más dialogada con respecto a los trabajadores. Por otra parte, en Naciones Unidas y con la intermediación también de la Conferencia Episcopal, se han reunido y han tenido encuentros también con representantes del gobierno, los sectores indígenas, para afinar este polémico decreto 883 que será suplantado por otro, pues como sabemos, este decreto fue derogado, el que liberaba el precio de los combustibles y que desató esos 11 días de protestas en el Ecuador. Los sectores indígenas se siguen sentando a dialogar, pero hace pocos minutos la Secretaría de Comunicación, José Manuel, ha enviado un comunicado en el que pide a los sectores económicos, sociales, políticos, informarse también a la ciudadanía por fuentes oficiales, pues según el gobierno se está tratando de torpedear, de impactar estas negociaciones, estos diálogos con información falsa. Así que el gobierno hace pocos minutos ha hecho un llamado a que todos se informen a través de las distintas fuentes oficiales para no entorpecer estos importantes diálogos para la construcción de un nuevo decreto con respecto a la política de combustibles, José Manuel. Pero por otra parte, también hemos podido hoy hablar con algunos interlocutores como la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre qué pudo haber pasado para ocasionar unas protestas tan violentas, tan agresivas, generando caos, destrucción, con algunos heridos, con algunos fallecidos y también con infraestructura importante del país perjudicada. Según el gobierno ecuatoriano, hay una injerencia importante venezolana y también de otras fuentes extranjeras que habrían tenido que ver en estas protestas. Pero quisiera que nos cuente más en este reporte la ministra de Gobierno. ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿Qué ocurrió? Ella ha dicho que van a ser sometidas a revisión todos los procesos de inteligencia en el país. Veamos más. El gobierno ecuatoriano dice estar convencido de que el nivel de violencia, destrucción y caos tras 11 días de protestas en el país no fue casual, sino un plan coordinado con apoyo internacional. Desde el inicio de las manifestaciones, el presidente Lenín Moreno responsabilizó al exmandatario Rafael Correa y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de promover la desestabilización del país. Según el Ministerio de Gobierno, 57 extranjeros fueron detenidos, entre ellos 41 venezolanos, todos investigados por diferentes delitos. No solamente nos referimos a personas extranjeras en las protestas, en la calle, no solamente es eso, es también como organizaciones, como fuerzas políticas de otros países empujaron mucho de lo que estaba sucediendo aquí, como la guerra de la comunicación. Los mensajes falsos, las noticias falsas venían en buena medida de Venezuela. Nicolás Maduro calificó de insólitas las afirmaciones del gobierno ecuatoriano en su contra. Rafael Correa insistentemente pedía el adelanto de elecciones presidenciales, lo que para el gobierno equivale a un intento de golpe de Estado. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar, cree que este plan comenzó con anticipación y que únicamente esperaban ejecutarlo en un momento sensible para el gobierno, como en este caso, dice, fueron las medidas económicas. Se enmarca dentro de un esquema de planificación que no es de una semana atrás. Esto tiene más o menos un año atrás para poder tener un contexto mucho más claro. Y ahí se genera, primero, la planificación, la organización, la coordinación, el apoyo logístico, que es sumamente importante, y una gran cantidad de recursos económicos para poder financiar toda esta estructura. Romo comparte ese criterio y dice que recaban datos que aún no pueden revelar. En la sesión extraordinaria de la OEA este martes, el canciller de Ecuador insistió en que hubo un preocupante apoyo internacional a la violencia, incluyendo al líder de las desmovilizadas FARC de Colombia, alias Timochenko, quien escribió en Twitter que el ejemplo de la lucha y organización popular del pueblo de Ecuador sea ejemplo para nuestras luchas. Como se puede apreciar, un peligroso cóctel de factores de injerencia extranjera se dieron cita en el Ecuador. Aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática
y crear un caos que evidentemente tendría una proyección regional en algún punto. La ministra de Gobierno no respondió si los sistemas de inteligencia fallaron, pero aseguró que serán revisados. Pazmiño, por su lado, asegura que es muy grave que inteligencia no haya informado al presidente de las amenazas. Nuestras diferentes fuentes de obtención de inteligencia jamás llegaron a ver la magnitud de la organización y de la violencia de lo que vimos en los últimos días. Hay que revisar eso. Pertenece, fue formado y se mantiene como parte del correísmo. Entonces, ¿cómo quiere usted trabajar con el enemigo dentro para combatir las amenazas que son de desestabilización del gobierno central? La justicia investiga a 14 personas del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, sometidos a prisión preventiva por su supuesta participación en diferentes delitos durante las protestas. Otros 7 permanecen protegidos en la Embajada de México, pese a no enfrentar causa judicial alguna. El gobierno ha indicado que es momento no solo de reconstruir el daño físico, sino la verdad en el país. Bien, José Manuel, y la Fiscalía ha informado durante la tarde de otro nuevo allanamiento dentro de estas investigaciones, esta vez a la prefectura de Pichincha, donde precisamente está siendo investigada la prefecta Paola Pavón por el delito de rebelión dentro de las protestas. También informó que se ha reunido la fiscal Diana Salazar con el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, para que sirva también Estados Unidos de apoyo en las investigaciones de los violentos hechos ocurridos durante 11 días en el Ecuador en contra de las medidas económicas. José Manuel. Gracias, Ana María Cañizares, por tu completo reporte desde Quito. Y Ecuador debe investigar el supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y también del ejército durante las protestas del gobierno de Lenín Moreno, que convulsionaron justamente al país andino. Esa es la demanda de Amnistía Internacional a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ana María Luengo Romero nos tiene los detalles desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Ana María, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Adelante, cuéntanos. Muy buenas noches, José Manuel. Bueno, este martes la Organización de los Estados Americanos daba un espaldarazo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tras casi 2 semanas de protesta que pusieron en jaque a su gobierno. La OEA aprobaba en una sesión extraordinaria una declaración expresando su respaldo al gobierno de Moreno tras la presentación de un informe del canciller ecuatoriano José Valencia sobre lo sucedido en Ecuador. Además, rechazaba cualquier movimiento que tenga como objetivo desestabilizar al ejecutivo del país andino, recordemos que fue elegido en las urnas, y daba la bienvenida al acuerdo logrado entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Pero hay algo que esa declaración no menciona, que es el supuesto uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos humanos de la policía y del ejército ecuatoriano durante los 11 días de protesta. Es por ello que la organización Amnistía Internacional ha solicitado a los Estados miembros de la OEA que exija a Ecuador la investigación de esos hechos. Una investigación exhaustiva que garantice la verdad de lo sucedido y la justicia para las víctimas. Mediante un comunicado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, decía: es muy preocupante que un día después de haber suspendido el estado de excepción, Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones de derechos humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y del ejército en contra de aquellas personas que se manifestaron. Sin exigir verdad y justicia, los países que conforman la Organización de Estados Americanos estarían dándole la espalda a las víctimas de estas violaciones y propiciando la impunidad. Y es que, según un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentado este lunes sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, el número de personas detenidas en Ecuador fue de 1.192. De ellas, el 96% eran hombres y un 4% eran mujeres. La Defensoría, José Manuel, asegura que, según información obtenida tras las declaraciones de personas detenidas, hubo maltratos y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos policiales y militares, y no todos los detenidos tuvieron acceso a un abogado. En informes de la Oficina del Defensor del Pueblo también se detalla agresiones contra periodistas, en su mayoría por efectivos de la fuerza pública. En el informe del pasado lunes, la Defensoría del Pueblo indica que el número de víctimas a nivel nacional fue de 8 fallecidos
y que más de 1.300 personas resultaron heridas durante las violentas protestas que durante casi 2 semanas desafiaron a un gobierno y sacudieron a Ecuador. Por el momento, José Manuel, el gobierno de Ecuador no ha respondido a este llamado de Amnistía Internacional para que se investigue el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. José Manuel. Ana María Luengo Romero, gracias por tu completísimo reporte desde los estudios de CNN en Atlanta. Y nosotros marcamos la primera pausa en conclusiones y ya regresamos con Ecuador negociando un decreto. Conversamos con Leonidas Issa Salazar, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Le doy la más cordial bienvenida a Leonidas Issa Salazar, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Él fue uno de los líderes que se reunió precisamente con el presidente Lenín Moreno, reunión donde se acordó que se sustituirá el decreto 883 por uno que tenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Señor Issa Salazar, ¿cómo va el avance de las negociaciones y qué está proponiendo precisamente el movimiento indígena al gobierno para sustituir este decreto 883? Le saludo. Un saludo cordial a la comunidad internacional y a mis hermanos que están en todo el hemisferio. Hemos empezado ahora el día de hoy la primera mesa para poder empezar, en este caso, a discutir cuáles serían los mecanismos. En ese sentido, en esta primera reunión se han generado algunas condiciones. Hay como estas cuestiones que necesitamos que el gobierno nacional resuelva. No se puede sentar en una mesa de diálogo mientras los dirigentes, incluido mi persona, hayan aperturado un proceso judicial. No se puede empezar una mesa de negociación cuando aún se tiene compañeros en la cárcel, compañeros que fueron asesinados, compañeros en los centros de salud, en los hospitales, que están en este caso heridos. Por ello hemos generado también que esta mesa no sea únicamente para la construcción de este decreto que sustituya, sino que se amplíe la mesa y se resuelva estos temas que son de alta responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano. Ahora bien, hay acusaciones cruzadas. Por un lado, hay quienes sostienen que el gobierno habría hecho un uso desmedido de la fuerza, pero también hay quienes sostienen que el movimiento indígena secuestró a periodistas y policías, destruyó comercios, empresas, atacó a medios de comunicación, interrumpió las transmisiones de televisión en algunos lugares, causó caos y destrucción en Quito. ¿Temen ustedes acciones legales por parte de la justicia? ¿Y qué tiene que decir usted por parte de estas acusaciones en contra del movimiento, como contrapartida justamente a los reclamos que existen frente al gobierno? Miren, lo que está claro y para la comunidad internacional, todos los tipos penales que han intentado posesionar al interior del Ecuador y a nivel internacional, creo que carecen de verdad. Lo que nosotros habíamos hecho es que, en vista que los medios de comunicación que tienen un control masivo en el Ecuador no sacaban la verdad, la gente, los comuneros, el resto de la población, lo único que pidió es que diga la verdad. Incluso a las autoridades de los diferentes territorios, ya sean provinciales, cantonales, se había exigido que diga la verdad porque el gobierno menospreció la reacción del pueblo ecuatoriano. Y queremos decir también, sobre esta reacción, el gobierno nacional, en lugar de resolver este problema, lo único que hizo es una represión brutal. Y entonces, aquí nosotros dejamos en primera instancia la responsabilidad del Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, quien implementó un mecanismo de temor, de miedo, y frente a ello reaccionó la población ecuatoriana. Si es que desde el inicio hubiera tenido un nivel de diálogo, hubiera resuelto sobre esta demanda económica, y hay que diferenciar también, aquí no hay un problema político, es un problema de demanda económica. Por ello el día domingo, una vez resuelto este tema de avanzar hacia adelante, se suspendió toda medida de hecho. Entonces, lo que decimos en primera instancia es el gobierno nacional quien no dio luces, quien no posibilitó, en este caso, el camino para que se haya resuelto antes de que haya generado los niveles de violencia. Y cabe mencionar también, ¿por qué la gente reaccionó con un nivel de indignación a nivel del Ecuador? Porque se minimizó, por ejemplo, casos de muerte. Se minimizó en este caso las reacciones o los cierres que habían hecho en todas las provincias. Es así que es una reacción directa que tiene que ver con el gobierno nacional. Ahora esta crisis a raíz del decreto 883 comienza con las protestas de los transportistas, pero, y esto hay que ser muy claro, el movimiento indígena no se suma hasta el tercer día. ¿Por qué ustedes no salieron a protestar desde el día 1? Mire, nosotros convocamos para el día 14.
porque son 14 de octubre, o sea, hasta el día de ayer, porque habíamos tenido una agenda de movilización sobre otros temas, problema minero, el problema de la justicia indígena, la aplicación de los 21 derechos colectivos, el tema de educación intercultural, todo lo que tiene que ver, y además de eso, exigir al gobierno nacional una política intercultural que en este caso genere para los pequeños y medianos productores. Pero sin embargo, en esta agenda de movilización que se tenía, inmediatamente, faltando 10 días, cae en este caso la medida que fue conocido como el decreto 883. Nosotros hemos iniciado juntos con los transportistas, que no se visibilizó en este caso al movimiento indígena, y pasados los 2 días, los transportistas llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional. En efecto, los que estaban manifestando desde el transporte dejaron de manifestar y aparece en este caso la reacción del movimiento indígena en el mundo y en el Ecuador. Nosotros iniciamos en el 0 días que emitió este decreto el presidente de la República. Ahora bien, el presidente ha culpado al correísmo y al gobierno de Venezuela precisamente de intentar desestabilizar al país. Mi pregunta es, ¿cuán legítimas son a su juicio estas críticas por parte del gobierno? Nosotros creemos que realmente está buscando justificativos del gobierno nacional para aplacar la reacción que ha tenido en este caso el pueblo ecuatoriano. Nosotros querer culpar en este caso al correísmo o algún agente extranjero, es menospreciar la reacción del pueblo ecuatoriano que vio, en este caso, afectado por el incremento al diésel en 123%. O sea, lo que decía el presidente de la República no es aceptable y no es realmente grato de que de noche a la mañana tendremos que subir el 123%. En ese sentido, nosotros decimos a la comunidad internacional, es la justificación del gobierno nacional para aplacar, para menospreciar la reacción del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano. Es así que los niveles de reacción, los niveles de levantamiento que produjo en el pueblo ecuatoriano fueron exclusivamente de demanda económica. Por ello le hemos demostrado una vez más al mundo que el día domingo, cuando nuestro presidente de la CONAI dijo que se deja suspendido la medida de hecho, automáticamente se bajaron los niveles. Si hubiera sido una agenda política, injerencia desde afuera, o desde un querer político, digamos, de una cierta fracción del Ecuador, efectivamente hubiera continuado, pero eso no sucedió. Por ello nosotros rechazamos tales aseveraciones, porque el movimiento indígena no estaba vinculado al correísmo. Nosotros hemos tenido una demanda legítima que estaba conectado con toda la realidad del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué me dice usted de los extranjeros que han participado en estas movilizaciones? Bueno, nosotros dentro de la estrategia, e incluso en la asamblea, cuando indicamos nuestras manos alzadas con las banderas de paz y vimos que realmente hay una infiltración directa desde el gobierno nacional, nosotros creemos que en este caso tuvieron la estrategia desde el gobierno nacional generar desmanes en nuestro lado y ahí efectivamente aplicar esta cuestión de que reaccionó a la Policía Nacional. Por ello, tenemos todo en este sentido registrado, donde la manifestación en la Asamblea Nacional, incluso alrededor del Palacio de Carondelet, cuando la marcha pacífica caminaba, metieron una tanqueta en la columna vertebral donde estábamos más de 100.000 personas. ¿Y cómo querían que reciba, en este caso, al pueblo ecuatoriano? ¿Con velas, como santos? No, si se incursionaron en la columna vertebral de la marcha pacífica. Es allí donde reaccionaron y efectivamente una reacción brutal por parte de la Policía Nacional. Y así también en la Asamblea Nacional, cuando las hermanas mujeres de todos los pueblos y nacionalidades hicimos una marcha pacífica y estábamos al contorno de la Asamblea exigiendo que se pueda convocar a una reunión con la Asamblea, incluso con los responsables de la Policía Nacional, inmediatamente fuimos desalojados de manera brutal. Incluso aquí había asfixias de niños que no pudieron salir hacia el Parque El Arbolito. En consecuencia han sido justificativos para, en este caso, naturalizar el nivel de violencia incrementada por parte del gobierno nacional. Por ello habíamos solicitado que las autoridades que estaban dirigiendo el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas automáticamente deben ser removidas. Pero qué cosa curiosa, en lugar de ser removidas, más bien una parte del cuerpo del ejército que ayudó a intermediar, a pedir que calmemos al pueblo ecuatoriano, más bien han sido removidas. En ese sentido, nosotros, al menos como movimiento indígena, dejamos claro nuestra postura a nivel internacional. Bueno, y también hay que aclarar una cosa. Hay muchos que también están sindicándoles a ustedes por haber promovido la violencia, como yo le había indicado
hace algunos instantes. Gracias a Leonidas Issa Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, por estar esta noche en Conclusiones. Hasta pronto. Y por cierto, no se pueden perder la entrevista que mi compañera Carmen Aristegui le realizará al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Aquí tiene un adelanto. Usted tiene que echarle la culpa a alguien. De hecho, dijeron que yo estaba en Venezuela manejando la sublevación en subordinación. Luego que no, de Bruselas con Maduro estábamos financiando, impulsando los grupos vandálicos. Esas son tonterías y fácilmente demostrables, porque hay muchos detenidos, ¿no? Que digan quién fue pagado por Venezuela, quién me conoce. Incluso incendiaron la Contraloría y construyeron el relato que era para destruir las pruebas de nuestra corrupción. Es decir, no están respaldadas digitalmente, ya muchas de esas auditorías están en la Fiscalía. Eso nos recuerda bastante bien cuando los nazis, al inicio del gobierno de Hitler, incendiaron el Reichstag, el Parlamento alemán, para justificar la represión e iniciar la dictadura nazi. No se olviden, después de Conclusiones a las 11 de la noche, hora de Miami, Rafael Correa en CNN. No se lo pueden perder. Rafael Correa en Aristegui. Ya regresamos con Bolivia, cierre de campaña de Evo Morales. ¿Quién dice vamos a dar paliza a los vendepatrias sobre el confiado presidente? Lo vamos a analizar más adelante aquí en Conclusiones. En tiempo real recibo y leo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #Conclu Bolivia Elecciones, #Conclu Bolivia Elecciones. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. El presidente de Bolivia, Evo Morales, cerró su campaña de reelección este miércoles, mientras que su contrincante, el candidato de la Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, hizo el martes sus últimos esfuerzos por conseguir los votos para derrotar al movimiento al socialismo, el MAS. El domingo, Bolivia justamente va a elegir elecciones de vicepresidente, 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes supraestatales en medio de un escenario político complejo y también polarizado. Vamos a La Paz, allí se encuentra mi compañera Gloria Carrasco. Gloria, ¿qué tal? Gusto de saludarte, buenas noches. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en este cierre de campaña? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches. Mira, el cierre de campañas electorales de los diferentes candidatos a la presidencia, en este caso los dos favoritos, el presidente Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa, han sido simultáneas. Por ejemplo, el día de hoy, el presidente Evo Morales estuvo en la ciudad de El Alto, bastión político de su partido, donde cerró su campaña. Simultáneamente, el expresidente Carlos Mesa cerró su campaña en la ciudad de Santa Cruz. Esta es la situación. Han tenido una actividad intensa los candidatos en estos últimos días, en un escenario complejo, en un escenario donde le presiden varios cabildos. Los cabildos son manifestaciones ciudadanas, obviamente avaladas por la Constitución boliviana, donde los manifestantes, liderados en este caso por los diferentes comités cívicos del país, han pedido el derecho del boliviano a defender su voto. Han pedido el respaldo de los ciudadanos a la democracia de este país, que la ven en un momento difícil. El escenario es así, complicado, pero de alguna manera lo que puede pasar es incierto aún. De esto te comento en el siguiente reportaje que realizamos para explicar todo esto. Un escenario político electoral que marca como favoritos a dos candidatos con las mayores posibilidades de alcanzar la presidencia de Bolivia, según los expertos. De acuerdo a todas las encuestas, ya hemos ganado en la primera vuelta. El presidente Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, que va por un cuarto mandato, asegura que el proceso de cambio que emprendió su gobierno hace 14 años continuará. Porque el pueblo está unido en torno a un proyecto político de liberación, en torno a un programa de gobierno, pero programa del pueblo boliviano.
Morales llega a la contienda electoral luego de un fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó para postularse de manera indefinida bajo el argumento de que es un derecho humano, a pesar del resultado del referéndum de febrero de 2016, que por 51,3% de los votos le dijo no a una nueva reelección. Vamos a ganar las elecciones del 20 de octubre. En el otro frente, el expresidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que dice que esta elección es crucial para la democracia boliviana. Para establecer un gobierno de transformación, de democracia de verdad, que responda a lo que ustedes piden y a lo que ustedes quieren. En este contexto, se avisora una segunda vuelta electoral, según analistas como Gonzalo Rojas. Altamente crispada, con mucha incertidumbre, pero lo que tenemos a favor de la democracia es una ciudadanía movilizada que va a estar celosa de su voto. Una elección que además llega con denuncias de un posible fraude electoral. El padrón electoral, desde el año 2005 que entregó Morales, que era un padrón limpio, depurado, ha crecido en un 190% para la elección 2019. Obviamente, no tiene correlación con el crecimiento demográfico. No ha habido un crecimiento demográfico del 190%. Para la presidenta del Tribunal Electoral, el padrón es confiable y fue auditado por la OEA, como también serán auditados los sistemas informáticos de cómputo en esta elección. Nuestro trabajo va a ser transparente. Nuestro trabajo no solamente tiene que ver con aquello que decir, sino con los hechos. El ISO electoral va a ser un hecho. La auditoría al proceso va a ser un hecho. José Manuel, más de 7 millones de bolivianos acudirán a las urnas este domingo en una elección muy compleja, donde inclusive han pedido muchos de los sectores que participan en esta elección, especialmente los partidos políticos, la posibilidad de avalar el voto desde los recintos electorales para evitar la susceptibilidad que existe en el país de un posible fraude electoral. Esta es la situación y esperemos que todo transcurra con normalidad. Ojalá así sea, Gloria Carrasco, pero de todas maneras hay que decirlo, es una situación bastante compleja como describías. Era Gloria Carrasco informando desde La Paz. Y de todo esto, por supuesto, vamos a hablar con mi invitado después de la pausa. Ya regresamos con Bolivia. Dimes y diretes al cierre de la campaña electoral. Conversamos con Franklin Pareja, politólogo desde La Paz, también profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, de la capital boliviana. Le doy la más cordial bienvenida al analista político y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, al señor justamente Pareja. Señor Pareja, Evo Morales asegura que todas las encuestas indican que ganaría en primera vuelta, lo cual no es cierto porque hay algunas que indican que habría balotaje. El problema es que en una eventual segunda vuelta Evo perdería precisamente contra la oposición, por eso está obligado a ganar en primera vuelta. Mi pregunta, ¿existen garantías de que estos comicios van a ser libres y transparentes, considerando que recientemente en el informe de Gloria Carrasco escuchábamos que el padrón electoral habría crecido en un 190% desde que Evo, digamos, llegó a la presidencia del país? Le saludo, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Bueno, efectivamente, uno de los grandes problemas que atraviesa en este momento el país es que quien tiene que llevar adelante el proceso propiamente, que es el Tribunal Supremo Electoral, hoy en día ha erosionado y prácticamente no goza de ninguna credibilidad, no solamente por el padrón, sino por una cantidad de hechos erráticos que se han venido dando los últimos años. Efectivamente, el gran problema de la incertidumbre no está en función del proceso, sino en función del cumplimiento del resultado del proceso. Y esto está generando una preocupación porque obviamente, al margen de lo que significan las encuestas, estas parecerían que no van en consonancia con la narrativa y el discurso que manejan desde el oficialismo, desde una visión extremadamente triunfalista que no condice con las encuestas, con los estudios de percepción política. Porque hay varios cabildos del país que han advertido que en caso de fraude van a desconocer las elecciones. O sea, hay un ambiente en varios cabildos del país, en varios departamentos del país que están de alguna manera anticipando esa posibilidad.
Es verdad que en este último tiempo se ha venido generando un clima de tensión, no solamente por efecto de manifestaciones sectoriales que se podrían dar, como por ejemplo los médicos que están más de 55 días en paro, sino que además ha habido un fenómeno, el ecocidio, la catástrofe ecológica de la Chiquitanía, que ha activado el primer cabildo en Santa Cruz, y este ha lanzado un desafío frontal al gobierno, hablando inclusive de no reconocer el resultado ante la eventualidad de que nuevamente gane el señor Morales. Esto se ha producido como un efecto dominó, y nuevamente el cabildo de la ciudad de Potosí, posteriormente el cabildo de la ciudad de La Paz, e inclusive en Tarija, se ha empezado a radicalizar la narrativa, el discurso de estas organizaciones, y bueno, indudablemente que están generando una gran tensión. El foco de atención es el desconocimiento a la legalidad y a la legitimidad del presidente Morales. Ahora bien, Evo apuesta a su gestión económica. La nacionalización de los hidrocarburos en su día trajo mayor caja estatal, mayores recursos, y ese ha sido un gobierno bastante pragmático que ha respetado de cierta forma la economía de mercado. Pero sus críticos advierten que Evo Morales ha sido un gobernante autoritario que no ha respetado la voluntad popular. Ejemplo de ello es que perdió el referéndum de la reelección y luego se las arregló por la vía judicial para presentarse como candidato. Si la estabilidad económica no está amenazada, ¿le alcanza a la oposición el reclamo sobre la democracia y el talante autoritario del presidente para derrotarle? Mire, esa es una pregunta muy importante porque el gobierno sostiene y además lo demuestra fácticamente que en el último periodo es uno de los países que más crece en la región, por encima de la media e inclusive el que más crece. Indudablemente que un país cuando muestra un desempeño económico de esta naturaleza se asocia que tiene una gestión altamente exitosa, y la verdad es que en Bolivia no hay una sensación de crisis económica propiamente, aunque por las variables macroeconómicas podríamos avisorar que en el futuro, en el mediano plazo, hay que tomar medidas impopulares, porque también en este país tenemos subsidio a los hidrocarburos, tenemos un tipo de cambio de la moneda muchos años congelado, y hay una serie de situaciones que podrían incrementar, por ejemplo, lo que estamos consumiendo de las reservas internacionales, y esto configura un escenario de preocupación a futuro. Pero en términos estrictamente de discurso gubernamental, es cierto, el gobierno crece, el actual gobierno tiene una tasa de crecimiento muy importante, y esto sostiene en gran medida un discurso que no solamente es retórico, sino que demuestra un buen desempeño. Por eso el deslave electoral en realidad no va por el lado de la preocupación económica, sino más bien por un fuste autoritario que ha ido marcando el gobierno en los últimos tiempos, y ese presidente que deviene de la defensa de los pobres hoy en día parece más asociado a las grandes corporaciones, a los grupos de poder, por ejemplo, los agroindustriales, los ganaderos, los financistas, los mineros. Hay una especie de metamorfosis en el ideal que representaba el presidente Morales en su primera gestión, y en esta en la cual indudablemente hay bastantes cambios. Pero el factor económico definitivamente es muy importante y juega en favor del presidente Morales, y por eso tampoco hay al frente candidatos vigorosos que tengan la posibilidad de vencerle, y ni siquiera en los estudios de encuestas aparecen como potenciales ganadores en primera vuelta. Precisamente el presidente critica muchísimo el neoliberalismo, pero gobierna, digamos, con ideas económicas muy neoliberales. Ahora bien, usted hablaba de la oposición. ¿El pecado de la oposición ha sido no presentar una candidatura única de cara a estos comicios? ¿O hay otros pecados que también ha tenido la oposición de cara a estas elecciones? Probablemente uno de los grandes problemas sea que no existe propiamente un sistema de partidos políticos en la actualidad, y eso precariza bastante la democracia. Por eso lo que tenemos al final son estructuras políticas que se alían coyunturalmente y que obviamente tampoco tienen una estructura orgánica que deviene de un trabajo que se viene realizando a nivel partidos políticos que cuenten con un plan país, por ejemplo, para los próximos 20 años, que estén vinculados, que practiquen democracia interna. Básicamente, eso es uno de los grandes problemas que la oposición en todos estos años no ha podido reconstituir un sistema de partidos lo suficientemente estable, consolidado,
que pueda presentar alternativas reales al señor Morales, al modelo del señor Morales, porque no es una cuestión de cambio de caras. Es importante y fundamental entender que lo que viene más adelante, si quiere uno ser alternativa, no tiene que ser una versión mejorada del señor Morales, ni tratar de ser una versión mejorada de la Agenda 2025, que es el sustento programático del actual gobierno, sino que tienen que tener su propia creación. Y estamos viendo un déficit en las estructuras políticas que por eso mismo pues no son estructuras consolidadas propiamente y no hay un sistema político partidario. En la actualidad yo le diría que en Bolivia, en la democracia, tenemos un espacio de poder concentrado en un solo partido, cuando la democracia saludable es un espacio de poder dividido para generar equilibrios, un espacio de poder compartido, y eso es lo que no existe y quizás se podría dar en el futuro. Gracias a Franklin Pareja, analista político, profesor también de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con la última parte de conclusiones. Les recuerdo que en Twitter mi cuenta es @JosemanuelCNN. Hasta aquí conclusiones, gracias, buenas noches.